Quiero invitarle a que tome su lugar. Y que usted me permita brevemente dejarle unas palabras en su corazón. El libro de los Hebreos, en el capítulo 1 dice, el autor de los Hebreos en el capítulo 1 irrumpe en una declaración divina y comienza diciendo que Dios habló de muchas maneras, muchas veces a los padres por los profetas. Levante su mano al cielo. Diga conmigo: Dios habló. Diga: muchas formas, de muchas veces. Diga: por los profetas. El autor de Hebreos hace una introducción y comienza narrando o relatando la historia, recogiendo la historia de no solo para el pueblo judío, sino para el mundo. Y el autor dice que Dios habló muchas veces y que Dios habló de muchas maneras. Levante esa mano. Diga conmigo: muchas veces. Diga: de muchas maneras. Dice el autor: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Es la máxima expresión de la voz del Padre. Levante esa mano al cielo. Vamos, diga conmigo: Jesús es la máxima expresión de la voz del Padre. Quiere decir que Dios habló muchas veces, Dios habló de muchas maneras, porque Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. La intención de Dios siempre ha sido manifestar al hombre su plan, su propósito, su pensamiento. Y dice que aunque Dios lo hizo de muchas formas y de muchas maneras, dice que hoy lo hace a través de Jesús, a quien Él constituyó heredero de todo. Levanta tu mano. Y ese verso no quiere decir que la voz profética mermó. Eso no quiere decir que la voz profética fue diezmada. No. Lo que sí quiere decir es que por encima de todo, la máxima expresión de la voz de Dios es Jesús. ¿Cuántos están aquí? Acompáñeme. El apóstol Juan, mis amados, cuando él tiene la revelación y recibe la revelación del Apocalipsis, en uno de los últimos pasajes, el Señor Jesús se revela a Juan y el Señor le dice, o el ángel le dice: adora a Jesús. Le dice porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Levante esa mano al cielo. Vamos, levante esa mano y diga conmigo: el testimonio de Jesús. No, vamos, diga: el testimonio de Jesús. Diga: es el espíritu de la profecía. Quiere decir, amado del Señor, que entre las muchas cosas para los cuales vino, o el por qué vino la palabra profética a lo largo de los tiempos, quiere decir que dentro de las muchas finalidades u objetivos divinos con los cuales Dios trajo la palabra profética o la profecía, fue con un propósito en mente: traer el testimonio de Jesús. Levante esa mano al cielo. Vamos, levante esa mano al cielo y escúcheme. Primero, amados del Señor, en el libro de Hebreos se nos dice que Dios habló muchas formas, de muchas maneras por los profetas, pero que ahora Dios nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es la máxima expresión de la voz de Dios. Pero luego, amados del Señor, en el libro de Apocalipsis se nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
quiere decir, amado del Señor, y permítame entregarle esto, quiere decir que aunque usted no sea un profeta de oficio, si usted entrega el testimonio de Jesús, usted está fluyendo en el espíritu profético. Alguien está aquí, hermano. Voy de nuevo, amado del Señor, míreme aquí. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y cuando una persona puede presentar el testimonio de Jesús, de lo que Él es, de lo que Él hace, de su naturaleza, de lo que Él es poderoso para hacer, ahí, amado del Señor, está fluyendo el espíritu de la profecía. Diga gloria a Dios. Ahora, ¿por qué, mi amado, te digo esto? El apóstol Juan fue un apóstol escogido desde joven. En el ocaso de su vida, Juan no termina como un apóstol. En el ocaso de su vida, el apóstol Juan, el discípulo amado, cierra su ministerio como un profeta. Levante sus manos al cielo. Y Juan, amados del Señor, ya en el ocaso de su vida, él no cierra su vida como un apóstol, aunque era un apóstol, pero su mayor injerencia fue como un profeta. Pero en medio de todo lo que a lo que Juan le es mostrado dos cosas. Quiero que me acompañe aquí. A Juan primero se le muestra, dice que Juan ve un ángel en el cielo que tiene el evangelio eterno para ser predicado a todos los hombres. Levante esa mano, hermano. Sígame, por favor. Es un par de minutos lo que le voy a tomar. Juan, amado del Señor, ve en medio de toda la revelación, amado, en medio de toda aquella palabra que él está recibiendo, Juan de repente ve que Dios le muestra algo. En medio de aquel escenario, Dios le muestra y él ve un ángel y dice que el ángel tiene el evangelio eterno para ser predicado a todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua y a toda nación. Es, amados del Señor, como que si Dios hiciera un paréntesis en medio de todos los acontecimientos proféticos para declararle a Juan que el evangelio va a ser diseminado en el mundo. Sígame por un segundo más. Y lo último, Juan recibe toda la revelación y Juan escucha. Y Juan oye decir: y en los días en que el séptimo ángel toque la trompeta. Eso suena muy fuerte, pero escuche, hermano. Dice: y en los días en que el séptimo ángel toque la trompeta. Y de repente dice que el ángel toca la trompeta. ¿Y sabe qué pasa? Dice, amado del Señor, que una voz le dice al ángel: mete tu hoz, porque la mies está madura. Alguien diga gloria a Dios aquí. Entonces, ¿qué quiero decirle, amado del Señor? Es que en medio de todo el escenario profético que Juan está recibiendo un lapsus. Juan está recibiendo una apertura de Dios donde el evangelio será diseminado a todo hombre, a todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua y a toda nación. Diga gloria al nombre de Jesús. Mi amado, el día de ayer partió con el Señor un general, el doctor Reinhard Bonnke. Algunos de ustedes oyeron hablar de él.
el fundador del ministerio Christ for All the Nations, Cristo para todas las naciones. Y sabe, amado del Señor, es algo como paradójico que un hombre como Reinhard Bonnke, que sembró su vida por más de 50 años en África, cerrando una década, un evangelista de esa naturaleza parta con el Señor. Quiero que me escuche, hermano. ¿Por qué? Porque es importante esto. Porque a veces, amado del Señor, es necesario que una semilla caiga en tierra para que millones de semillas puedan brotar. Alguien está aquí, hermano. Levante esa mano al cielo. A veces es necesario que una semilla caiga en tierra para que millones de semillas puedan brotar. Míreme, al cierre, amado del Señor, de una década, está Dios permitiendo que una semilla de esa naturaleza caiga en tierra, que un general de Dios parta a su presencia, como cerrando e indicando, amado del Señor, que unos se van, pero que van a brotar miles y miles para la gloria del Dios eterno. Alguien aplauda al Rey aquí. Mi amado, mi amada, ¿por qué te comparto esto brevemente? Porque te hablé de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque los entendidos en los tiempos nos han declarado una verdad y un principio. La década, amado del Señor, del 2010 al 2019 fue considerada la década del vidente, donde hubo un auge y un crecimiento en el ámbito de las aguas de lo profético. Pero que en el del 2020 en adelante se abre una nueva década, y que esa década está representada con una boca que proclama las buenas nuevas. Amado del Señor, ¿a dónde quiero llevarle? A que Dios va a conjugar algo. Dios va a conjugar la unción profética con la unción de salvación. Levante esa mano al cielo. Vamos, levante esa mano y escúcheme. Dios va a conjugar dos vertientes: las aguas proféticas. Lo profético no cesará. Lo profético seguirá creciendo. Lo profético seguirá llevando a la iglesia a niveles de madurez. Lo profético seguirá llevando a la iglesia a niveles de plenitud. Pero por otro lado, Dios tomará lo profético y desatará lo sobrenatural que hay en lo profético. Dios desatará la gloria, Dios desatará el poder, y entonces Dios lo va a unar a la unción evangelística, para que la iglesia entre en el tiempo y en la década de la más grande cosecha de la historia, donde millones de millones vendrán a los pies del Mesías. Levanta tu mano. Donde millones de millones serán salvos, donde todo el Uruguay recibirá la voz del Dios eterno. Vamos, póngase de pie. Póngase de pie y levante esa mano. Mi amado, querido, querida, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo sé que eso es profundo, pero así es. Cada vez que una persona, míreme aquí, amado del Señor, cada vez que una persona tiene el denuedo para hablar del Mesías, cada vez que una persona tiene la osadía, el denuedo, la palabra en su boca para proclamar y anunciar al Mesías, detrás de ese anuncio, ¿sabe que hay? Un espíritu profético fluyendo.
Alguien está aquí, levante esa mano al Rey. Entonces, amado del Señor, cuando hablamos de que vamos a entrar a una nueva década, lo que estamos diciendo es que Dios va a sumar dos naturalezas de unción: la unción profética con la unción evangelística. Dios va a sumar el espíritu de revelación, la habilidad para conectar los cielos con la tierra, la habilidad para quebrar los cielos de bronce, la habilidad para abrir los cielos, la habilidad para ver en el mundo espiritual, la habilidad de la proclama, la habilidad del decreto, la habilidad del anuncio. Y Dios lo va a sumar a un espíritu de gracia. Levante esa mano. Dios lo va a sumar al espíritu de gracia, al espíritu de salvación. Espere los días de la más grande cosecha de la historia de todos los tiempos. Espere los mayores días del mayor movimiento de Dios. Levante esa mano. Vamos. Voy a entregarle este tiempo al profeta Pablo, así que yo le pido que levante esa mano, porque Dios te va a dar esa habilidad. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Levante esa mano. Cuando usted dice de dónde saco palabras, cuando usted dice de dónde tomo ese denuedo, de dónde tomo esa osadía para hablar, de dónde voy a poder hablar y testificar del Mesías, el espíritu de la profecía vendrá sobre ti. Levante esa mano. El espíritu de la profecía vendrá. Levante esa mano y a la cuenta de 3 usted va a soltar el lenguaje del cielo. Si lo tiene, que se suelte un manto de gloria en esta noche sobre este lugar. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Shama, rima, rima lama, samarabaraba. Levante esas manos, suelte el lenguaje del espíritu y que el espíritu de la profecía se suelte sobre tu vida ahora. Sama kama rema lama, rima lama la ba la ba 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 ba. Sherele bre kama, kima re bere 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 bere. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de mosto y aceite. Levante esas manos. Hay una unción de Dios aquí. Levante esas manos y reciba. Sama, Kima, Rema, Lama, Samarabaraba, Riba, Baba, 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 Saya. Y recibe toda la gloria y recibe precioso Hijo de Dios. Dilo. Y recibe precioso Hijo de Dios. Cuando ministrábamos en la alabanza, pude percibir una visión en mi espíritu. Y lo que vi fue un gran acantilado. Y a la orilla del mar, del lado del mar, había un enorme monstruo. Era una especie de cocodrilo monstruoso. Y hacía el trabajo de una grúa excavadora. Y estaba tratando de destruir el acantilado y de traer la tierra abajo para sumergirla en el mar e ir haciendo que el acantilado se hiciera cada vez más pequeño.
Y le dije al Espíritu: Señor, ¿qué es esto? El Señor me dijo: lo que estás observando es lo que el diablo ha tratado de hacer con Uruguay durante una temporada a través del espíritu de Leviatán. Se ha levantado un espíritu desde las aguas para destruir la tierra del Uruguay. Pero así como observé eso en mi espíritu, vi dos enormes ángeles que volaban. Y estos ángeles se posicionaron justo a la orilla del acantilado, y sobre sus hombros estaba la base de la tierra. Y pude escuchar al Espíritu decir: he enviado mis ángeles para que el Uruguay tenga una nueva oportunidad. He enviado mis embajadores, dice el Señor, para que Leviatán no pueda seguirse tragando la tierra del Uruguay, para que no pueda seguirla maldiciendo, para que no pueda seguir robando a sus hijos, para que no pueda seguir esterilizando las matrices. He enviado ángeles para que soporten la tierra. Y entonces observé un vigilante perverso, oscuro, tenebroso, que no había visto a los ángeles colocarse a la orilla de la tierra, impidiendo el acceso de este espíritu de aguas a las costas del Uruguay. Este vigilante oscuro, tenebroso, se posicionó en la punta del risco viendo hacia el agua, y no podía ver a los ángeles. Inquieto porque la tierra no se caía como era su expectativa, empezó a brincar sobre esa orilla de tierra, tratando de que la tierra se desmoronara. En otras palabras, era la confabulación de un espíritu que venía de las aguas con un espíritu asignado al territorio del Uruguay por causa de los pactos ancestrales. Y este espíritu golpeaba y brincaba intentando que la tierra se desmoronara, y se sorprendía porque su violencia no servía de nada. La tierra del Uruguay no se desmoronaba, no se resquebrajaba, no habrían grietas en la tierra uruguaya, sino que estaba sólida como una roca. El Espíritu de Dios me dijo: he aquí, he engañado a este vigilante para que se asome en la punta del risco creyendo que traerá mayor destrucción. Pero he aquí, y escuché a Dios decir: vuelve a ver hacia tu espalda. He aquí que yo he levantado un ejército de voces, y eran chofares en las manos de un enorme ejército que estaba a las espaldas de este vigilante perverso. Y he aquí que la voz de Dios que dijo: he preparado un tiempo, una hora, para que las voces proféticas del Uruguay expulsen para siempre a esa obra de iniquidad que ha maldecido las generaciones. Levante su mano al cielo. Padre, que en esta noche este pueblo que representa todo el país sea impregnado de esa unción profética para avanzar en la conquista del territorio que tú le has asignado a tu pueblo en esta nación. Porque las estadísticas que hablan de Uruguay como un país con pocos creyentes se volverán al contrario, y el crecimiento en la próxima década en el Uruguay del Evangelio será vertiginoso y extraordinario. Mantenga su mano al cielo y arrebate, 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 arrebate. La palabra está gravitando ahora sobre su cabeza. La atmósfera está densa, densa, densa. Es su palabra que está lloviendo, está lloviendo. Aleluya. Está lloviendo a cántaros. Shama mama y konda rabasana nana que haya. La presencia de Dios está visitando esta tierra. Vuelva a levantar el lenguaje celestial. Vamos, 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 vamos. Como ronda la baba y conda rama y sanda la mama 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 canda raba baba.
Shama mama ikenda raba ba 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 y sanda raba ba ikea. Uruguay, eres lleno de la gloria. Eres lleno de la gloria. Los chofares están sonando en Uruguay. La trompeta de Dios se escucha en la nación, desde el norte hasta el sur, del este hasta el oeste, desde el mar hasta los ríos. La trompeta de Dios se escucha en Uruguay. Aleluya. Algo poderoso va a suceder a la cuenta de 3. Porque cuando veía a ese espíritu brincar sobre el risco para destruir la tierra, los chofares empezaron a sonar con tanta violencia que aquel espíritu fue lanzado fuera de la tierra del Uruguay. Al contar 3, tú y yo vamos a dar un grito a ese espíritu infernal que ha gobernado, que ha reinado con pactos generacionales de masonería en esta tierra, y va a ser expulsado de esta temporada en Uruguay. A la cuenta de 1, prepara tu grito. Chofares, prepárense a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Se cae. La presencia del Señor está en este lugar. Soy criado en una familia evangélica. El evangelio llegó a mi familia en la década del 1880. Mis abuelos maternos abrazaron la fe, y de ahí en adelante mi madre, mi tía, y después nosotros, 8 hijos. Soy el menor. Una familia bendecida por Dios, donde la gente se muere después de los 90. Mi hermana mayor ya tiene como 85. La que sigue tiene como 82. Cumplirá uno más el 31 de diciembre. Y ahí para abajo, yo soy el menor. Viviremos muchos años. Entonces mis hijos y los hijos de muchos de mis hermanos, como el caso de Pablo, que es mi hijo mayor, y los hijos de ellos, que son nuestros nietos. Hemos vivido tantas cosas. Hemos pasado por todo. Soy la persona que más viajó en la historia de su país.
aún comparándome con los diputados. Soy la persona que más libros escribió en la historia de su país. Hay 3 que están por salir y seguiré escribiendo. Es un don y además Dios lo entregó para dejar un legado a las generaciones. Soy la persona que más salió por la televisión en la historia de su país. La gente me ve desde 1980. Soy directivo fundador del canal 23 y de Enlace Televisión. Consejero de ellos. Pienso que debo ser uno de los predicadores latinos que más países visitó. Hasta hoy 82. Me faltan como 150. He pasado por todas las cosas que a usted se le puedan ocurrir. Peligros de muerte, guerrilleros que me atraparon y me ofrecieron matar en Colombia, problemas físicos diversos, hernias en la columna vertebral, por lo cual era un martirio subir una grada o subir con una maleta al avión, confiando en que Dios me sanaría, lo cual Él hizo en su momento. Se me rompió la membrana de un pulmón por predicar y viví la situación más difícil ante el compromiso internacional más importante que yo tenía en el 1989 para predicar en lo que se llama la Arena México, un gimnasio de esos que hay en todos los países importantísimo. Un evento del doctor Morris Cerulo, mi padre en el ministerio, y a unos 18 días se me rompió la membrana del pulmón y quedé sin poder caminar, sin poder moverme del dolor, pero no dije nada, solo esperando que Dios se me manifestara, lo cual hizo a 7 días del evento. Él, en una madrugada, porque tenía que dormir en una mecedora, no podía moverme del dolor, los coágulos, toda la sangre estaba ahí. Dijeron que duraría unos 4 o 5 meses en desaparecer, si acaso, y si no tendrían que meter un drenaje. Pero esa madrugada el Señor se apareció y me puso la mano en la espalda y me hizo un pulmón nuevo, totalmente nuevo. Entonces fui al hospital, al neumólogo, tomó las placas y me dijo: pastor, su Dios, dijo, no el de él, su Dios le ha hecho un pulmón totalmente nuevo. Usted puede ir a México a predicar. Tantas cosas para entender otras. Me criaron en un ambiente donde se decía que hablar en lenguas era diabólico, que los dones del Espíritu Santo ya habían pasado, que no habían profetas ya, que fueron hasta Juan, y que menos apóstoles, porque los apóstoles eran los que están ahí en el Nuevo Testamento. No había danza,
Todo eso era cultura judaica. Menos banderas, menos chofares. Que ya no sanaba el Señor por milagros, sino a través de los médicos. Que ya no se echaban fuera los demonios, que eso era problema de la gente mentales. Y un sinfín de cosas que me pusieron a mí ante una disyuntiva. Porque siendo un niño asmático, con muchas limitaciones para correr, jugar, cuando el Señor se reveló en mi cuarto para llamarme a predicar como un evangelista, me sanó. Y acompañando a una familia querida a un evento de hombres de negocios del evangelio completo, para que el papá de la amiga le oraran a ver si dejaba de fumar, decían ellos, y lo llenaba el Señor con el Espíritu Santo. Yo las esperé en el lobby del hotel mientras pasaba todo el evento, y cuando yo estaba ahí con el pie cruzado, de pronto empecé a hablar en lenguas. ¿Y qué le cuento? Entonces todos tenemos alguna teología. Teología es una palabra compuesta, teos y logos, tratado de Dios, estudio de Dios. Es la forma en que cada uno ve la escritura, es su teología. Pero la gente piensa que su teología es la mejor. Hay teología católica, teología presbiteriana, teología pentecostal, teología bautista, teología metodista. Es la forma en que cada uno conceptúa a Dios y lo que Dios puede o no puede hacer. Yo tengo mi definición de teología. Yo defino la teología de cada cual como el estorbo más grande que tiene para hacer la voluntad de Dios y obedecer al Espíritu Santo. Porque en nombre de la teología no oro por los enfermos. En nombre de la teología no danzo. En nombre de la teología no toco un shofar. En nombre de la teología no pongo las manos sobre los enfermos. En nombre de la teología introduzco personajes que no son aprobados por Dios como si fueran divinos. En nombre de la teología de cada cual no hago lo que Dios dice que yo debo hacer. Entonces yo he pasado 43 años predicando, pero aprendiendo, o más bien permitiéndole a Dios arrancar un poco de mi teología personal y tirarla al basurero, para que yo llegara a entender cuál es la verdadera teología de Dios. No le vengo a dar una clase, solo lo estoy preparando para darle un golpe en la mandíbula. No, es broma. Por causa de ser obediente a Dios me hice inaceptable para muchos, hereje para otros, despreciable para una gran mayoría, falso profeta para los que no creen en profetas. Entonces sé lo que es sentarme entre pastores y que ellos disimuladamente se quiten, como si yo tuviera lepra. Yo doy gracias a Dios porque se pararon y se fueron.
porque la lepra la cargaban ellos. Me cancelaron programas en radio, emisoras hablaron, nada bien, mintiendo. Y pensé en defenderme alguna vez, pero Dios me dio un consejo. El consejo fue: si tú te defiendes, yo te apoyo. Es tu derecho, pero te voy a mostrar un camino más excelente. No te defiendas tú y yo lo haré por ti. Y yo dije: y no te preocupes de lo que piensen uno, de lo que piensen otros. La unción sobre tu vida será la evidencia de que yo estoy contigo. Usted, querido pastor que me está oyendo, no sé por qué estoy diciendo esto para algunos aquí. Usted no se preocupe de lo que digan, de lo que piensen otros. Usted preocúpese de estar lleno de la unción del Espíritu Santo, porque esa será la señal, esa será la evidencia de que Dios está contigo. Y a lo largo de los años, muchos de aquellos que no querían estar cerca, ahora quieren estar cerca. Ahora son apóstoles, ahora son profetas. Y yo siempre supe cuál es el destino de los que atacan. Terminarán defendiendo lo que atacan. Entonces, tienes que pasar por un proceso muy largo para entender lo que es un profeta. No el del culto público solamente, no el de profetizar cositas que a los hermanos les dé escalofrío, que nunca pesan en balanza y que lo aceptan solo porque dicen cosas bonitas y les ayudan con algunos versitos bíblicos bonitos. Entonces tienes que pasar por experiencias de vida, de muerte, de milagros. Tienes que aprender a conocer el poder de tus palabras. Elías dijo: no volverá a llover si no es por mis palabras. Diga el que está a su lado: hay un poder que tienes que descubrir en tus palabras, porque cuando sabes que sabes que sabes que sabes, el diablo sabe que tú sabes que él sabe que todos sabemos que le vamos a hacer una obra destructiva, poderosa sobre su reino. Entonces tienes que pasar para descubrir el poder de las palabras. Tienes que pasar por las etapas en donde no haya agua para ver que tu Dios produce arroyos donde no hay. ¿Cuánto levantan sus manos? Tienes que pasar por donde no hay comida para darte cuenta que Dios siempre tiene cuervos para traerte, aleluya, el churrasco uruguayo. Alabado sea Dios. Tienes que vivir que el arroyo se seque para descubrir que tienes que salir de ahí, porque en Sarepta hay viudas que necesitan la unción para ser levantadas a niveles de prosperidad que nunca han vivido. Tienes que descubrir la unción que hay en los profetas.
tienes que pasar por los valles de sombra y de muerte para darte cuenta que todavía Dios resucita a los muertos. Y tienes que enfrentar a los falsos profetas de Baal y Acera para que deje de ser un miedoso, porque los brujos te dicen que te van a arruinar. Cada vez que ellos digan algo contra mí o contra ti, eso es como un boomerang, se devuelve, y a ellos es a quien les va a caer la desgracia, les va a caer la derrota. Por eso en el Uruguay, levante su mano, una de las cosas que en esta noche haremos es atar el espíritu de brujería que se está moviendo en estas horas. En estas horas yo declaro como profeta de Dios que la hora de la desgracia, de la brujería y del poder jezabélico de Satanás que ha estado operando en el Uruguay se seca a partir de ahora. Se rompe toda atadura, toda maldición, todo poder de la reina del cielo se cae en esta hora en el Uruguay. Se quebranta el poder de Yemanyá. Se cae ahora mismo todo el poder diabólico que ha venido y que ha tocado familias y hombres y ha tocado estamentos de la sociedad. Óigame, se ha metido hasta la fibra de la política. Pero Dios dice: Satanás, en el Uruguay tu tiempo llegó al final. Espíritu de Jezabel, tu tiempo llegó al final. Se acabó. Esto se acaba, porque comienza la ola de salvación más grande de la historia uruguaya, porque va a comenzar a haber un cambio. Escúchame, en la estadística de gente salva en el Uruguay, antes que un año pase, Uruguay habrá duplicado su número de creyentes, porque se mete el poder del Espíritu Santo sobre Uruguay. Usted está a punto de ver los años más maravillosos que el Uruguay haya tenido jamás. Y conste que de la política suya no sé nada, para que usted no crea. Yo solo estoy hablando por el Espíritu. Dios determinó abrir una nueva temporada para Suramérica. El diablo se está rebelando contra todo, pero Dios dijo: se acabó. Se acabó el tiempo de dominio satánico. Se acabó el tiempo de oscuridad. Se acabó el tiempo de control religioso, de control jezabélico. Se acabó. Usted está a punto de ver gente salvarse en su familia, gente salvarse entre los suyos. Vendrá una ola de salvación tan grande. Este mismo fin de año usted llegará con alguien de su casa a la casa de Dios que no quería nada con Jesucristo. Serán salvados, serán tocados, serán sanados. Hay algo que va a ocurrirle a su país, ¿entiende? Aleluya. Desde que entré aquí he visto una catarata fluyendo, como las cataratas del Niágara, como las cataratas del Iguazú. Y Dios dice: Uruguay, serás conocida como la catarata de Dios, desde la cual voy a soltar aguas que burbujean, aguas que caen, aguas que provocan energía, aguas que provocan luz, aguas que moverán motores, aguas que serán apetecibles por las naciones de la tierra. Serás como una catarata. Aleluya. Levante su mano, grite algo, diga algo, dígale. Entonces tienes que vivir una vida. Usted llama a alguno y le dicen: hable con mi secretario. Y el secretario le dice: el siervo es muy famoso, muy conocido. Para estar con usted cobra tanto. Y el hotel tiene que ser así, y tantos boletos. No critico, solo estoy diciendo lo que es. Nosotros, para estar aquí, compramos 60 boletos.
4 para ir de San José a Panamá, 4 para ir de Panamá a Cartagena, 4 para ir de Cartagena a Bogotá, 4 para ir de Bogotá a Lima, 4 para ir de Lima a Santiago, 4 para ir a Mendoza, 4 para ir a Córdoba, 4 para ir a Buenos Aires, 4 en buquebús, 4 para ir mañana a Asunción, 4 para ir a Santa Cruz, 4 para ir a Sao Paulo, 4 para ir a Brasilia, 4 para ir a San José. 15 por 4, 60 boletos. Porque no somos conferencistas, no somos predicadores, somos profetas. Hemos sido procesados para entender a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hablar. Porque aprendimos el poder de las palabras, aprendimos que el Dios al que servimos y predicamos todavía nos sustenta, todavía nos da aguas de vida, aunque no haya alrededor, aunque Acab se levante, aunque se levanten los falsos profetas, el Dios del cielo todavía manda fuego, aleluya, sobre nuestro sacrificio, y todavía, aleluya, demuestra que tú le sirves a Él. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen gloria a Dios? Mi vida fue cambiada desde que yo descubrí que el que gobierna en la iglesia es Él. Y a Él obedezco. A donde quiera enviarme, iré. Y el diablo lo sabe. Y sabe que estamos aquí. Ahora no me ve así como que yo soy el único culpable. Usted también. Él sabe que está aquí. Pero también sabe que hay ángeles que me rodean. Hay ángeles alrededor nuestro. Hay ángeles alrededor tuyo. No se trata de ser fino predicando, no se trata de ser pico de oro en la enseñanza, no se trata de impresionar a la gente con A, B, C, D. Eso es bueno. Aquí no se trata de impresionar a nadie, se trata de declarar la palabra que puede cambiar la atmósfera, que puede cambiar el derrotero de una nación. Aleluya. Y estamos en este recorrido diciendo algo. Estamos entrando en la etapa o en la ola de reevangelización de América más grande que hayamos vivido jamás. Dios va a salvar a América, Dios va a salvar a Argentina, Dios se va a meter en la fibra del Uruguay, Dios se le va a meter al Brasil, Dios se le va a meter a Guatemala, a Honduras, a México. Esta es la hora de América. No sé si usted entiende, la nube de la gloria de Dios se está desplazando. El diablo está haciendo todo lo que puede, entiende. Nos envía a todos los grupos de rock pesado, maligno, satánico que quiere. Nos envía brujas, nos levanta cultos, nos hace que la gente se vaya a través de las ideologías más perversas, porque quiere contaminarlo todo. Esa es la gran señal de que Dios va a salvar a los niños en nuestros países. Dios va a salvar a la juventud. Dios va a tocar a los matrimonios. Dios se convertirá en el defensor, aleluya, de su pueblo en nuestras naciones. Todo el que no se alinee con esto, Dios lo arrasará, lo sacará, lo quitará de su silla. Usted tiene que saber que el faraón nunca impresionó a Dios. Él lo movió cuando le dio la gana. Levante su mano. Nabucodonosor, que le doblaba la cerviz a la gente ante su estatua, nunca impresionó a Dios. Y cuando se puso soberbio, lo puso a comer pasto como un buey. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios gobierna sobre todos. Al César romano Dios lo usó
para que el censo que hicieron en los días del nacimiento de Jesús no se hiciera a la usanza romana, se dio para que se hiciera a la usanza judía, y entonces la gente tuviera que desplazarse a los lugares a donde eran sus parientes, para que entonces María, casi a punto de dar a luz, tuviera que ir, aleluya, a la gran distancia, para que el niño naciera en Belén y se cumpliera la profecía de Miqueas. Diga al que está a su lado: Dios está en control del Uruguay, Dios está en control de tu nación, Dios está en control de la economía uruguaya, Dios está en control de la economía de Sudamérica. Esto que está pasando es Dios sacudiéndolo todo, para que solo quede lo irremovible, para que solo quede lo inconmovible, para que solo quede lo que tiene fundamento en Dios. Todo lo demás se va a caer, todo lo demás se lo van a remover. Los hombres que se creen dueños de todo, ellos serán removidos, serán quitados.